Buenos días familia CUM, bienvenidos a nuestra Feria Cultural de Administración Turística y Hotelera. Los invitamos a conocer todo el trabajo producto de la investigación de nuestros estudiantes de administración, trabajo en conjunto con nuestros docentes. Pueden encontrar una muestra gastronómica a nivel internacional, una muestra cultural a nivel nacional, patrimonio de nuestra cultura en Colombia y fuera de Colombia. A partir de esta muestra cultural de nuestros estudiantes podemos ver cuál es el producto de la investigación de todo el trabajo de este semestre académico. Vamos a encontrar diferentes áreas como la parte gastronómica, la parte cultural. Bien, buenos días para todos, familia cunista. El día de hoy nos encontramos aquí en el programa Administración Turística y Hotelera. Mi nombre es Medardo Sáenz, soy docente del área de coctelería y enología. Estamos desarrollando el día de hoy todas las temáticas en cuanto a las bebidas, desarrollo de mixología molecular. Estamos preparando bebidas colombianas, bebidas a base de café, bebidas a base de panela, de limón y otros productos netamente colombianos como el plátano, banano y toda la característica de las maracuyás. Para mí es un gusto y un orgullo poder trabajar aquí con ustedes, con la familia cunista. Esperamos que nos acompañen el día de hoy y quedan totalmente invitados para que pasen a las instalaciones del programa. En el programa tenemos unos cursos cortos de excelentes calidades enfocados para ustedes. Hola, buenos días, mi nombre es Alejandra Parra. Yo participé en el primer concurso nacional de coctelería para semiprofesionales, representando a la CUN. Ocupamos el 4º lugar y pues fue un orgullo ir a representar a la universidad en este primer concurso. Los invito a todos para que sigamos participando y representemos a la universidad en los próximos concursos que vienen. Buenos días, estamos aquí mostrando la representación de las estatuas de San Agustín. Eso es una técnica que estamos realizando en arena. Como pueden observar, estamos mirando diferentes técnicas profundas y superficiales. Aquí vemos lo que hacían los estudiantes en estado libre. Estas son las inspiradas en San Agustín. La técnica se hace a través de, se cierne de la arena, cernimos arena hasta que quede sin piedras, absolutamente sin una piedra, y se mezcla con agua, se prensa para lograr esta base, que es la primera base primaria, y ahí empezamos a formar las esculturas.